Bueno, mi nombre es Marthe Bricard y yo soy médico de formación. Yo estudié en La Salle y después decidí estudiar nutrición clínica. Finalmente, los pacientes que no tienen esta capacidad de nutrirse, pues deben ser nutridos, tienen ese derecho humano a ser nutridos dentro de los hospitales para que no se vayan a desnutrir. ¿Cómo deber proteger la flora intestinal? Es una de las partes más importantes que uno debe de aprender como médico. Médico general, médico especialista. Parte de mi formación actual está muy encaminada en reconocer la importancia de la microbiota. O sea, sí trabajo en el hospital y sí me dedico mucho a los pacientes en nutrición clínica, pero algo que hemos visto es que nuestros colegas no están protegiendo la flora intestinal. No hay una protección que permita evitar muchas complicaciones que estamos viendo a corto, mediano y largo plazo. Parte de mi quehacer diario es finalmente ayudar a los médicos a finalmente prescribir algo que llamamos probióticos, porque es fundamental poder proteger la flora intestinal. Bueno, la microbiota son los microorganismos que están a nivel intestinal. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Microbiota y microbioma. El microbioma humano en realidad es la comunicación genética que existe entre las bacterias. La microbiota son los microorganismos per se. Más del 90% de la microbiota está compuesta de bacterias y generalmente son anaerobias. Y puedes tener bacterias que son simbióticas. Tienes bacterias patógenas, que es la menor cantidad, pero sigue habiendo. Y hay bacterias que son comensales. O sea, un comensal es aquel que simplemente está presente. Un simbiótico es una interacción entre dos especies que tienen un beneficio ambas. Y un patógeno es el clásico que va a un restaurante, rompe un plato, no da propina, se porta mal, hace un escándalo. Entonces es alguien que no solamente va y come, sino que aparte te genera un daño. La microbiota funciona en muchos niveles orgánicos. Vamos a empezar por el energético. Si nosotros tenemos una adecuada cantidad y ciertas bacterias en concreto, lo que vamos a hacer es tener a un paciente en equilibrio energético. ¿Por qué? Porque una de las grandes funciones de las bacterias es digerir la fibra. ¿Por qué le decimos a los pacientes? Tienes que consumir cierta cantidad de verduras, ¿no? Entre más crudas mejor, porque lo que estamos haciendo es nutrir a las bacterias. Ellas tienen una maquinaria que permite digerir la fibra. Nuestras enzimas humanas pues, no van a tener la capacidad de digerir esta fibra. Son las bacterias, son el alimento de la bacteria. Ahora, ¿qué va a hacer la bacteria con esto? Va a transformar una fibra, un carbohidrato complejo, en ácido graso de cadena corta. Si recordamos un poquito qué es un ácido graso de cadena corta, vamos a entender que este no requiere de bilis, no requiere de carnitina para llegar a una maquinaria energética que se llama mitocondria. Al llegar a la mitocondria empieza a producir energía. ¿Sabías que el 60% de la energía que usa el tubo digestivo es gracias a este fenómeno? Ahora, otra de las grandes funciones es el metabolismo del colesterol. Entonces, hay bacterias que pueden llegar a transformar el colesterol en coprostanol y luego lo eliminas. Otras grandes funciones, síntesis de elementos esenciales, vitaminas, por ejemplo. El complejo B, la vitamina K. Es más, hay ciertos aminoácidos esenciales que son transformados por las bacterias. O sea, la bacteria lo que hace es metabolizar las proteínas y el resultado son aminoácidos que para nosotros van a ser esenciales. Otro gran ejemplo de función que nos permite sobrevivir como especie humana es que la microbiota nos enseña quién es bueno y quién es malo. En este caso, por ejemplo, nos ayuda a madurar inmunológicamente, ¿no? Las bacterias nos enseñan a qué líneas celulares activar. ¿Debo yo de activar interleucina 1,
la línea 2, la línea TH17, o sea, dependiendo de lo que se necesite a nivel inmunológico, la bacteria nos va a ayudar. Ahora, es muy importante reconocer que esta microbiota se va a desarrollar in útero. Algo que nos dicen en medicina, o que finalmente nos decían a nosotros antes, era: somos estériles in útero, y la verdad es que no lo somos. El microbioma empieza a desarrollarse desde que estamos in útero, y esto es muy importante entenderlo porque la mamá, o lo que haga la mamá, o las enfermedades crónicas, sobre todo proinflamatorias, autoinmunes que puede llegar a tener la mamá, van a perjudicar el microbioma del bebé. Ahora, esa es una de ellas. La segunda es el método de nacimiento. Si yo nací por parto, si yo nací por cesárea, mi microbiota va a ser completamente diferente. Es fundamental que los niños nazcan por parto natural. ¿Por qué? Porque las bacterias que están a nivel de piel son completamente diferentes a las que hay a nivel vaginal. Por eso, nacer por parto, que la mamá sea sana. La lactancia materna es fundamental. 6 meses exclusivo. Es algo que luego se estaban peleando mucho los pediatras y los gastroenterólogos, ¿no? Cuando uno estudia medicina, dices, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo realmente de exclusividad debe de haber en cuanto a la lactancia? La respuesta es 6 meses de exclusividad. ¿Por qué? Porque pues, el sistema inmunológico del bebé todavía está inmaduro. Quien ayuda a que el sistema inmune madure es la microbiota. Yo siempre le digo a mis alumnos, 5 veces verde y crudo, ¿no? Y pues enseñar a los pacientes, ¿no? Que literalmente vas a tener que comer verde, colaciones verdes y desayunar verde y cenar verde. Es la única manera en que puedes llegar a mantener una microbiota sana. Y otro gran factor que te puede modificar la flora intestinal es el uso de antibióticos o fármacos de manera crónica. ¿Por qué? Porque finalmente un antibiótico funciona como una bomba atómica, ¿no? Es algo que sí está diseñado para matar bacterias patógenas, pero en realidad tú también estás aniquilando parte de la flora normal, simbiótica, que te está protegiendo contra muchas enfermedades. Cuando nosotros perdemos el equilibrio en la microbiota intestinal, a eso se le denomina disbiosis. Si yo pierdo el equilibrio bacteriano, voy a incrementar mi riesgo en desarrollar enfermedades. Por ejemplo, obesidad, pero también hay ciertas bacterias que te pueden llegar a inducir problemas como son diabetes, hipertensión. El mismo cáncer se asocia a un desequilibrio en la microbiota intestinal, ¿no? Nosotros conocemos muy bien el desarrollo del Helicobacter pylori, ¿no? Generalmente la población mexicana tiene a Helicobacter como un colonizante, pero si tú le cambias al Helicobacter el medio en el que vive, se activa. Entonces aquí muchas de las enfermedades que podemos llegar a sufrir como seres humanos se explican por la disbiosis. Es más, el mismo Alzheimer, el Parkinson, otras enfermedades neurodegenerativas también se pueden llegar a asociar a disbiosis. Es más, muchas de las enfermedades que presenta el adulto mayor también se asocian a disbiosis. Uno de los grandes problemas de la disbiosis es el uso de los antibióticos. Ahora, hay antibióticos que finalmente te pueden producir una disbiosis solamente de algunos meses, 2 meses. Por ejemplo, la penicilina. Pero la penicilina solita, si tú la administras solita, solamente en 60 días puedes recuperar tu flora intestinal. Pero nadie indica penicilina solita. Generalmente viene con ácido clavulánico. Si tú lo conjuntas, te vas a tardar 2 años en recuperar tu flora intestinal. Ahora, cuando hablamos de antibióticos de un mayor espectro, ¿no? Por ejemplo, la clindamicina, la vancomicina, en general quinolonas, etc. O sea, antibióticos de un mayor espectro, estamos hablando que tú vas a recuperar tu flora intestinal en 4 años. 4.
Y espero que en esos 4 años nadie más te haya vuelto a dar otro antibiótico porque se vuelve acumulativo. Llega un momento que jamás recuperas tu flora intestinal porque al menos una vez al año alguien te manda un antibiótico. Ahora, ¿qué podemos llegar a hacer para proteger la flora intestinal cuando nosotros administramos antibióticos? Para eso hay que saber la diferencia entre los probióticos bacterianos y las levaduras. El probiótico bacteriano obviamente es una bacteria que va a ser lábil a los antibióticos. Y no solamente eso, si tú administras una bacteria junto con un antibiótico, no nada más tu antibiótico la va a atacar, pero esta bacteria usualmente ¿qué va a querer hacer? Defenderse. Y al defenderse va a generar algo que nosotros llamamos resistencia a los antibióticos. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú al querer generar un bien, en realidad a la larga estás generando un mal. ¿Qué va a pasar con las bacterias que son mucho más agresivas y le roban esa información a los probióticos? Vamos a tener superbacterias, ¿sí? Que ya no vamos a poder atacar con los mismos antibióticos. Por eso es muy importante reconocer que cuando damos antibióticos, el probiótico que debemos de dar es Saccharomyces boulardii. Es una levadura, es más, viene de la cerveza. Entonces, Saccharomyces cerevisiae, variedad boulardii. Es finalmente una levadura que te va a permitir proteger a la flora intestinal. ¿Y cómo lo hace? En concreto, una levadura transita por el intestino. O sea, ya no, tú tienes muy poquita, todos tenemos muy poquitas levaduras a nivel intestinal. Tal vez el 0.01%. Es muy, muy poquita la cantidad. Y en realidad las levaduras, cuando tú las tomas, van transitando por el intestino y funcionan como policías. Entonces van viendo, al bueno le ayudan y al malo se lo llevan. Y Saccharomyces boulardii tiene actividad muy específica contra Clostridium difficile. Le encanta. Digamos que Clostridium difficile se ve muy atraído por la levadura, porque las levaduras tienen carbohidratos en sus membranas. Entonces Clostridium dice, mira, rico, me lo voy a comer. Pero Clostridium no sabe que la levadura en realidad lo va a encapsular y al final del día o al principio del día siguiente lo vas a evacuar. Ahora, yo no estoy diciendo que no funcionen, ¿eh? Todos los probióticos funcionan, todos. Aquí la cuestión es, ¿cuál voy a escoger para evitarle problemas a mi paciente a mediano y largo plazo? El uso exclusivo de los probióticos para tratar entidades patológicas todavía no está reflejado en las guías. O sea, tú no puedes sustituir un tratamiento médico con probióticos aún. ¿En dónde se empieza a investigar el uso de los probióticos? Y en dónde estamos empezando a ver metaanálisis que puedan llegar a traducirse en recomendaciones dentro de las guías. Por ejemplo, obesidad. No estamos empezando a utilizar probióticos para tratar obesidad. Estamos empezando a usar antibióticos para modular respuestas inmunes, ¿no? Por ejemplo, en CUSI, Crohn, enfermedad celíaca. Se empiezan a usar probióticos y luego se les llama superprobióticos porque son unas cantidades enormes de bacterias para enfermedades neurológicas, por ejemplo, esclerosis múltiple. Hay mucha investigación in vitro de estarle inyectando en células tumorales probióticos. Entonces, literalmente le pones a la ratita un tumor, ¿no? Por ejemplo, lo han hecho con cáncer de mama humana. O sea, cáncer de mama humano, se lo pones a la rata y le inyectas. Entonces, le han inyectado, por ejemplo, Saccharomyces boulardii y el tumor hace eso. Dices, qué impresionante. Pero ¿cómo yo puedo trasladar esa información a un humano? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi estado de salud y prevenir muchas enfermedades? Tener un adecuado consumo de verduras, proteger la flora intestinal cuando yo consumo antibióticos. ¿Cómo hacerlo? Con probióticos. ¿Qué tipo de probióticos?
reconocer la importancia y la diferencia entre probióticos bacterianos y levaduras. Entonces, cuando yo tomo algún antibiótico, tiene que ser con Saccharomyces boulardii, que es una levadura. Y finalmente, indicar probióticos de forma específica, paciente específica y probiótico específica, para tener el mejor efecto para los pacientes y seguir investigando. Esa es la parte fundamental.